muchos de nosotros, o quizás todos los que estamos acá, un día hemos experimentado el poder de Dios sobre nuestras vidas. Hemos visto sanidades, hemos visto liberación, hemos visto restauración, no solamente en nuestra vida personal, particular, sino en nuestra familia, en nuestro ser querido, en una fuente laboral, en nuestro negocio, en todas esas cosas hemos experimentado y hemos visto la gloria de Dios. Pero como es un tiempo diferente, ahora la realidad es diferente, distinta a la cual nosotros estamos viviendo, estamos atravesando, necesitamos una manifestación de Dios otra vez. Otra vez. Dice la Biblia que otra vez Jesús de Nazaret se va a Betania, y en Betania, en aquel lugar, dice que entra en una boda y convierte el agua en vino otra vez. Necesitamos muchas veces otra vez de que Dios se vuelva de nuevo a manifestar en nuestras vidas. Quizás por algún motivo, por alguna razón, alguna circunstancia, nos hemos alejado de Dios o nos hemos enfriado espiritualmente. Ya no sentimos quizás ese toque, no sentimos que cuando abrimos nuestra boca para orar, para interceder, para clamar a Dios, y es como que remamos y no, como que no desciende nada, como que estamos inertes, como que hay algo. Es que Dios debe de manifestarse otra vez en nuestras vidas. Necesitamos un toque. Un hombre que era ciego se acercó a Jesús de Nazaret. Jesús le tocó, el hombre se fue, lavó pero veía a las personas como árboles y necesitaba otro toque de Dios. Jesús de Nazaret va, ora nuevamente y le toca y comienza a ver como naturalmente, como debería de ser. Cada uno de nosotros, cierto que hay excepciones, no todos estamos quizás atravesando o pasando esas circunstancias o esas situaciones, ¿es verdad? Claro, hay gente que está en esa búsqueda constante de Dios, en ese clamor, en ese tiempo de Dios. Hoy tengo una palabra para compartir contigo. Quiero que vayamos a la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 11. Ahí hay una palabra de Dios. Hay algo que Dios va a hablar a nuestras vidas, que va a hablar a nuestros corazones, que Dios pueda ungir mi vida y pueda compartir esta poderosa y maravillosa palabra de Dios. Dice las Escrituras en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Dice de la siguiente manera: cuando estéis orando, tiempo pasado, dice, cuando estés orando, veo que nosotros mayormente siempre uno ora por su vida personal, siempre ora por su familia, siempre ora por un trabajo, por un viaje, por el hogar, por tantas cosas. Ora por el país, ora por la provincia, ora por la ciudad. Dice las Escrituras, dice Jesús de Nazaret, esto escribe Jesús de Nazaret, hablándole al resto de sus discípulos y la gente que lo acompañaban en aquella oportunidad, y dice: cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco, en sentido común, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará
vuestras ofensas. Dice la palabra: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro, Señor Dios, por tu palabra. Oro, Señor Dios, para que tú unjas mis labios. Señor Dios, para que tu palabra, que es gratificante, edifique, Señor, nuestras vidas. Rompa toda estructura y toda circunstancia que viene sobre nuestras vidas, que vienen y que marcan nuestro corazón. Por eso te pedimos a ti, Dios, que tú derrames tu gracia, derrames tu presencia, tú traigas sanidad a través de tu palabra, traigas sanidad, Señor, en el alma, sanidad en el cuerpo, Señor Dios del cielo. Padre, manifiesta tu poder, derrama espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre y te damos un aplauso glorioso a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Es una palabra que es bastante conocida, simple, pero a su vez muy profunda para nosotros. Esto no solamente es para nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, sino también para la gente que no conoce a Dios. Le puede ser de gran edificación también para su vida. Usted sabe que vivimos en una época, en una temporada, en un tiempo a donde no solamente usted sufre mucha injusticia, sino que yo también sufrimos injusticias. Y muchas de esas cosas hieren nuestras vidas. Y Jesús de Nazaret, hablándole, revelándole, sabiendo las razones con las cuales van a luchar gran parte de su vida o toda su vida, van a luchar a aquellos seguidores de Jesús de Nazaret para cumplir su propósito, para cumplir aquella asignación que le ha sido otorgada, que le ha sido derramada sobre nuestras vidas. Y en la medida que cada día que concurrimos a la casa de Dios, o cada día que concurrimos a leer de su palabra, hay algo que se va derramando sobre nuestras vidas, un conocimiento, una revelación, un entendimiento. Son herramientas eficaces en tu vida para el progreso y el avance de nuestras vidas. Pero nadie es inmune a las injusticias. Y por eso Jesús de Nazaret decía: cuando ores, perdona. Porque quiero que entiendas y quiero que puedas entender y comprender este principio tan fundamental y tan importante que te va a servir a tu vida. Cuando Dios me va mostrando y me va dando mayor información acerca de esta palabra, porque dice: ¿por qué tengo que perdonar? Quizás tienes razones justificadas. Quizás todas son razones justificadas para la cual no desees perdonar o no quieras hacerlo. ¿Entienden? Jesús de Nazaret dice: cuando ores, perdonando. ¿Por qué? Porque al perdonar, escucha, al perdonar eliminas la capacidad del daño que te produce.
Al perdonar, se elimina la capacidad del daño para tu vida. ¿Entiendes? Ahora, si yo no perdono, potencio el daño que me causó aquella ofensa, aquellas palabras, aquella situación. Por eso es tan importante que Jesús de Nazaret dice esto tan claro y tan fundamental. Dice: cuando ores, perdona. Porque así, al perdonar, estás eliminando el efecto, el daño que va a causar, la amargura, el resentimiento, el dolor, el trauma que te causa aquel daño. Entonces, el poder perdonar en definitiva no me permite que dañe mi corazón. Pero usted diría: pero tengo los motivos, usted no sabe lo que ha pasado. No dice la Biblia. Una de las cosas que Pedro, en Mateo capítulo 18, Pedro se va audazmente, conociendo quizás el pensamiento de cada uno de nosotros, y viene Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me producen? Él le dice 70 veces 7. Cuando habla de 70 veces 7, habla de la idea de que en definitiva siempre debamos de perdonar. En otras palabras, no dije estamos condenados a perdonar. Estamos condenados a perdonar. Porque si yo perdono, entonces elimino el efecto, elimino el daño, y no lo potencio. Y no dejo que me cargue la amargura, que me cargue el resentimiento. ¿Sí? Y cuando yo no perdono, le doy lugar a esa vida o a esa persona que controle mi vida. Que controle mi vida. ¿Por qué? Me controla mi vida porque yo estoy preocupado, siento las heridas, siento el efecto dañino, siento el veneno en sí, en mi mente, en mi cuerpo, en mi vida, que estoy pensando todo en el momento, y eso no me permite a mí poder avanzar, poder crecer, poder desarrollarnos. Cuando guardamos rencores, cuando guardamos cosas dentro de nuestros corazones, son plataformas o son elementos que producen dentro de mi vida no solamente un malestar, sino enfermedades que no me permiten a mí poder avanzar y lograr mi propósito y tener ese sueño tan lindo y tan precioso que Dios me ha regalado y que Dios me ha dado. Entonces es fundamental, es importante que nosotros podamos entender este principio. Cuando yo perdono, es fácil, pastor. No es fácil. No es fácil. Y mucho más si la cosa que te hicieron ha sido premeditado. Eso nació en el infierno para destruir mi vida.
José, cuando ve a sus hermanos, cuando lo vea a sus hermanos, él no soporta, no aguanta. Él sale de esa sala y se encierra en otra sala a llorar desconsoladamente. Se escuchaba. Cuando José, él dice a la gente que estaba con él: déjenos solos, déjenos solos. Yo voy a estar con esta gente. Dice que toda la gente salió. Todos los sirvientes de José, todos los guardias que cuidaban a José, se fueron, los dejaron solos. Cuando José le ve la cara a los hermanos, no soporta, no aguanta. Dice que se escuchaba en todo el palacio el llanto, el grito desconsolador de José. Es terrible. Pero Jesús de Nazaret no es algo simple. Si yo quiero avanzar, yo quiero tener una vida equilibrada, y es verdad, tú dirás, eso no le hago mal a nadie, pero sufrimos injusticias, y quizás a diario, y quizás antes de venir a la reunión en esta hora habrás sufrido injusticias. Y aún a pesar de eso, Dios te trajo, y Dios te permitió que vinieses para que puedas escuchar esta palabra, que pueda traer una sanidad a tu alma y traer una sanidad a tu corazón. Cuando lo empiezas a practicar, cuando lo empiezas a poner por obra, ¿sí? Porque la cosa es descalificarte, la cosa es destruirte, la cosa es atarte, y te conviertes en un prisionero. Cuando perdonas, cuando perdonas, no es que liberas al que te ofendió, sino te liberas vos mismo. Cuando yo perdono, cuando nosotros perdonamos, nos liberamos nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos prisioneros de ese dolor, de esa angustia que me va doblando los huesos, que me va trastornando mi vida. Y siendo que algo tan simple, tan sencillo, dice Jesús de Nazaret, pero a su vez, pero tan profundo, dice: cuando estéis orando, perdonad. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Es impresionante que a lo largo de uno va acarreando y trata de poder acomodar la vida, y trata de poder avanzar y progresar en la vida. Tratas de caminar, tratas de buscar a Dios, tratas de ser genuino, de ser sincero con Dios. Chequeas parte de tu vida, chequeas tu vida. Como decía
decía David: examíname, Señor, mi corazón, si mi corazón me ha llevado por caminos que no debería de ir, examíname. Pero cada uno sufre. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero hasta que vino Absalón y le quiso quitar su trono, sufrir una injusticia. Él analiza su vida. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender, aunque me cueste perdonar, aunque me duele, porque es un proceso y es una lucha de la mente, es una lucha espiritual, es una lucha de la carne que se duele, pero también del espíritu que a mí me está diciendo: perdónalo. Pero la carne no, la carne quiere la venganza, la carne quiere vengarse, y esa es la lucha que nosotros comúnmente solemos tener en nuestras vidas. Es esa lucha interna entre la carne y el espíritu. El espíritu está dispuesto, la fe viene por el oír. Escucho una palabra, Dios se revela, Dios me muestra, me da los detalles, me da la forma y la manera de poder enfrentar la vida, pero la carne se duele. Y ahí es la lucha espiritual que uno suele tener. Por eso es tan necesario poder decirle: Señor, perdóname. José, cuando terminó de llorar, se secó las lágrimas, vuelve de nuevo a enfrentarse a los hermanos. Y les dijo que les perdonaba. Por eso es tan importante que Jesús de Nazaret dice que a nuestros enemigos también, de que tiene de extraordinario perdonarse entre hermanos. Dice: perdonad a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen, orad por ellos, bendecidos, deseadle lo mejor. Decirle que la gracia de Dios esté sobre su vida. Decirle que Dios les bendiga, que Dios derrame de su gracia, de su presencia sobre su vida, que Dios le ayude. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, guiar por el Espíritu Santo, ahí es cuando Dios empieza a manifestarse. Ahí es cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida y empieza a producir ese cambio en tu carácter, en tu manera de dirigirte, en tu manera. Que Dios pueda manifestar su gloria. Y dice: cuando estéis orando. Qué tremendo. Qué difícil que es. Qué difícil que es. Pero cuán maravilloso cuando nosotros obedecemos a Dios. Se abre un portal de oportunidades en nuestras vidas. Habla acerca de la obediencia. Y si estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios,
si estamos dispuestos a obedecer a Dios o dejar que las heridas o dejar que se potencie aún mucho más. Anoche venía en mi vehículo y paramos justo en una boca calle. Venía con una de mis nueras y venía una moto. Venía una moto para cruzar la calle y un auto que estaba al lado mío empieza a descender, a tratar de cruzar. El hombre de la moto empezó a gritar. Le gritaba a la persona que se parara, porque él iba a cruzar y encima este hombre venía sin casco. Y le gritaba. Le hice, no es que intenté, sino hice señas de luces para que el hombre se diera cuenta. Atravesó y lo agarró y voló por los aires, voló este hombre. Terrible. Iba sin casco. Y encima, escucha, cae ahí desparramado. Parece que no le dolió nada. Este tipo lo agarro, lo mato. Yo dije, pero es por lo menos que se llamamos a la ambulancia. Ya estaba en la mente querer. Yo le digo, no, pará, ¿qué le vamos a hacer? Y el vehículo se iba. Hicimos señas y empezó a retroceder. Pero parece instinto en nosotros. Cuando alguien te hace, la reacción es rápida. Ahí ya querés. Y ahí es cuando nosotros potenciamos. ¿Saben lo que podría haber causado ese accidente? Levantarse este tipo o esta persona. Puede haber ocurrido una desgracia. Por eso dice la Biblia, perdonad, porque cuando perdonas, eliminas el efecto, el antídoto, ese que te está dañando, que te va a perjudicar, que va a destruir tu hogar, va a destruir tu familia. Hay familias que no se perdonan por años, por tiempos. El odio, el rencor ha destruido sus hogares, ha destruido sus vidas. Por eso Jesús de Nazaret dice, perdonad, eliminad eso que no se propague por toda tu vida, que no se produzca metástasis en todo tu cuerpo. Perdónalo. Qué fácil, ¿no? Parece fácil. Pero es un mandato de Dios. No me da alternativa. A mí Dios no me da alternativa. A mí no me dice si siento, si creo. ¿Qué opinas? No me da alternativa, no me dice si te sientes bien, si no te hizo tanto daño. No, me dice, perdónalo. Es que muchas veces no puedo ver la profundidad de lo que significa la palabra perdonar. La palabra perdonar significa olvido. Imposible que me olvide. Es imposible que me olvide, pero todo depende de mí. Por eso Dios nos trajo en esta tarde, porque nos cuesta perdonar.
Y así vamos rechazando nuestras vidas. Así no podemos avanzar. Por eso Él nos trajo en esta tarde. Él nos trajo justamente ¿para qué? Para ayudarnos, para hablarnos al corazón, para hablarnos a solas, para decirnos cuáles son cosas que nos van deteniendo, cuáles son las soluciones que están en nosotros. Nos están indicando cuáles son los dramas, los problemas y lo que nos ha detenido, y que lo que nos está frustrando, y lo que no me está permitiendo a mí poder avanzar, ni ministerialmente, ni como padre, ni como esposo, ni como hijo. Entonces, Dios dice, cuando ores, entonces se desata, se rompen las ligaduras, las rejas de la cárcel se rompen. Pablo y Silas se fueron a la oración. Había una muchacha que siempre tenía un espíritu de adivinación, y siempre cuando pasaban ellos decían: estos son hijos del Dios viviente. Pablo se cansó de tantas veces que le decía esto, hasta que se dio vuelta y reprendió el espíritu de adivinación de la piba, y dice que fue libre. Y al hecho de poder ser libre, también toda la gente que vivía, que la hacía trabajar a través de la adivinación, perdieron réditos, perdieron dinero. Entonces se complotó entre la gente, y lo llevaron y lo metieron y lo denunciaron en los alguaciles y lo metieron preso. Y cuando lo meten preso, dice que a Pablo y a Silas en cepos, pero previamente antes lo castigaron. Llagas, látigos, las espaldas y todo su cuerpo estaba llagado por las heridas que le habían producido los azotes. Entonces, estando él, Pablo y Silas se miraron entre sí y dijeron: ¿a dónde íbamos nosotros? Nosotros nos íbamos a la oración. ¿Qué estamos haciendo? Empezaron a cantar, a orar y a cantar a Dios. El poder del perdón, no te imaginas lo que puede producir en una vida. El poder del perdón puede desatar y puede eliminar enfermedades de años, de generación en generaciones. Porque mis padres eran así, porque mis abuelos eran así, y yo también soy así. Pero cuando tomas la decisión y empiezas, te invito a que te coloques de pie en esta noche. Pero cuando tomas la decisión, cuando tomamos la decisión de centrarnos en Dios, de centrarnos, de adorar a Dios, en nosotros está el poder de la bendición, de la sanidad, del milagro, de la restauración, del avance, del progreso,
Dios le habla a Israel, le dice: cuando hiciere volver de la cautividad, serán como los que sueñan. Cuando los saquen de la cárcel, serán como los que sueñan. Su boca se llenará de risa y su lengua de alabanza. Y dirán los pueblos: grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Por cierto que nos alegraremos y nos gozaremos en Él, cuando Él hiciere volver la cautividad. Él estaba hablando de lo que Jesús de Nazaret ahora estaba diciendo: cuando ores, perdona, serán como los que sueñan. Tu boca se llenará de risa, tu lengua de alabanza. Y la gente, los familiares, los seres queridos dirán grandes cosas. Veo cambios, veo un avance, te veo diferente, te veo distinto. Es porque has anulado justamente el efecto del daño en tu vida y en tu corazón. Cierra tus ojos, adoramos a Dios por un momento. Que tu reino
Biblia dice que no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. En el cielo, Jesús de Nazaret les enseñaba a sus discípulos a orar. Danos el pan de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Está en vos, está en mí, está en nosotros. Eliminar el efecto del daño que produce la injusticia, del daño que produce cuando te calumnian, cuando te mienten, cuando traman en contra de tu vida. Algo que es importante, que debes de saber, es porque Dios es que tiene un propósito, y Dios te ha escogido y ha pagado el precio a través de la vida de su Hijo. Eres una persona de valor, eres importante. Él ya pagó el precio por ti, solamente nos queda a nosotros el poder perdonar esas heridas. Yo sé que no será fácil, pero no permitas que se siga intensificando ese daño, ese dolor, esa tristeza, esa angustia, ese dolor, esa enfermedad se vaya enquistando aún mucho más en nuestras vidas. Perdónanos. Eran las palabras de Jesús. Señor, no le tengas en cuenta. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Mientras adoramos a Dios, mientras cantamos, comienzas a hablar con Dios. Ahí a donde estás, en ese lugar, cierra tus ojos y habla solamente con Él. Deja que se te envuelva su gloria. Permite que Él nos ayude. Que Él nos ayude a poder emitir esa palabra. Te perdono. Te perdono. Libérate. Libérate de angustia, libérate de temores, libérate de enfermedades.